Buenos días a todos. En este vídeo vamos a empezar el tema 7, que son los trámites de constitución de una sociedad. Veremos cuáles son los trámites de constitución y además otra serie de trámites que son trámites de puesta en marcha, como son los trámites de Hacienda, laborales, otro tipo de trámites y además si hay simplificación de los mismos. ¿Vale? Entonces comenzamos. Para poner en marcha una empresa deben realizarse diversos trámites, tanto jurídicos como administrativos, y los vamos a ver a lo largo de todo este tema. En primer lugar, tendremos que constituir una sociedad y dotarla de personalidad jurídica propia. Y para ello hay que dar los siguientes pasos. En primer lugar, obtener la certificación negativa de nombre. En segundo lugar, el ingreso en una cuenta bancaria del capital social de la empresa, salvo el caso de sociedades de responsabilidad limitada de formación sucesiva que vimos en el tema anterior. Además, tenemos que hacer la escritura pública de constitución, rellenar un impreso en Hacienda, que es el de la declaración censal y la solicitud de NIF. Ya sabéis que nosotros cada empresa tiene un número frente a Hacienda porque cada empresa tiene su propia personalidad jurídica, y luego además inscribir en el registro mercantil. Los registros mercantiles son organismos públicos que dependen del Ministerio de Justicia, y en Madrid, en España tenemos el registro mercantil central, que es el que tiene sede en Madrid, y además hay registros mercantiles provinciales, que son aquellos que están localizados en todas las capitales de provincia. Bien, por otro lado, los autónomos solo se mantienen como personas físicas, no tienen que realizar estos trámites. Bien, hemos dicho que una de las opciones primeras uno de los pasos primeros es presentar la certificación negativa de nombre. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque nosotros no podemos montar una empresa hoy, en el año 2020, que se llame Coca-Cola, porque ya hay una que también se llama Coca-Cola, ¿vale? Entonces, la certificación negativa de nombre lo que tiene es la finalidad de obtener un nombre para nuestra sociedad que no tenga otra empresa ni dé lugar a confusión, ¿vale? ¿Dónde tramitamos esto? Pues en primer lugar lo hacemos en las sociedades mercantiles, lo hacen en el registro mercantil central. Se puede hacer por correo, por mensajería, por vía telemática. En este caso, si lo hacemos por vía telemática, hay que hacer una solicitud previa en la página web del registro mercantil central. Y luego, por otro lado, las cooperativas que se van a regir por la normativa estatal van a buscar ese nombre válido para la empresa en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿Qué documentación es necesaria? Pues lo que voy a hacer es cumplimentar un impreso oficial en el que voy a indicar 5 posibles nombres para la sociedad, y lo voy a poner por orden de preferencia, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que en la denominación de sociedades colectivas debe aparecer el nombre y el apellido de al menos uno de los socios colectivos, y además se debe añadir el tipo de sociedad que es, por ejemplo, sociedad limitada o sus siglas SL, ¿vale? ¿En qué plazos me emiten esta certificación negativa que necesito? Pues la certificación se emite en un plazo de 24 horas hábiles, y una vez expedida esta certificación empiezan a correr distintos plazos. Por un lado, 6 meses desde la fecha de expedición de la certificación para inscribir el nombre de nuestra empresa en el registro mercantil de la provincia donde vaya a tener la empresa su sede social, y si no se hace en este periodo, la reserva de nombre caduca y habrá que solicitarla de nuevo, ¿vale? Y luego, por otro lado, corren los plazos de 3 meses para realizar la escritura pública de constitución. ¿Qué coste tiene esto? Pues 13,52 euros más IVA. En segundo lugar, lo que voy a hacer es redactar y elevar a público, es decir, irme al notario, la escritura de constitución de mi sociedad. La escritura de constitución es un documento en el que los socios van a declarar que tienen la voluntad, las ganas que tienen de constituir una sociedad. Entonces, ¿qué contenido mínimo tienen que tener los estatutos de una sociedad? Digamos que es como el documento por el que se va a regir la vida de la sociedad, ¿vale? Entonces, el contenido mínimo, por un momento, la identidad de los socios y de los administradores. Además, vamos a tener que poner en esa escritura pública de constitución las aportaciones de cada socio. Tenemos que expresar esa voluntad de constituir una sociedad de capital y de qué tipo la queremos constituir.
Como os he dicho, los estatutos de la sociedad son el conjunto de normas que van a regir la vida de la sociedad y tienen que estar aprobados previamente por todos los socios, ¿de acuerdo? En caso de que tener una sociedad laboral, es necesario presentar los estatutos también en el registro de sociedades laborales para que nos califiquen. O sea, es un trámite mediante el cual van a valorar si esos estatutos se ajustan a la ley de sociedades laborales. ¿Qué más os puedo contar de esto? Que como mínimo en los estatutos hay que especificar, entre otros puntos, la denominación de la sociedad, el objeto social, o sea, ¿cuál es el objeto de la empresa? Pues es una empresa de prestación de servicios o es una empresa que va a vender pues nuestras mermeladas ecológicas, que sigo con nuestro mismo ejemplo. Es decir, que me va a decir qué actividad vamos a realizar con la empresa. Vamos a indicar también cuál es el domicilio social, cuánto es el capital social de nuestra empresa, las participaciones o las acciones en las que se va a dividir todo ese capital social, cuál es el valor nominal de esas acciones y cuál es la numeración también correlativa de las mismas. ¿Y cómo hacemos que una se convierta en pública la escritura de constitución? Pues lo que voy a hacer es presentarme ante un notario que va a dar fe pública de esas escrituras, es decir, que concede la fuerza probatoria necesaria de las fechas, de los hechos y de las declaraciones que contiene. La firma ante el notario de la escritura por parte de todos los de todos los socios, tiene efectos inmediatos. La documentación que tenemos que presentar el día que vayamos a firmar ante el notario, cuando se acude a la notaría para firmar la escritura de constitución de la sociedad, además de esa escritura y los estatutos de la sociedad, tenemos que presentar la certificación negativa de nombre, es decir, que no hay ninguna otra empresa que se vaya a llamar como nosotros, y el resguardo bancario de haber ingresado a nombre de la sociedad el capital social de la empresa, salvo en el caso de que se haya constituido la sociedad de manera sucesiva, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a la inscripción en el registro mercantil correspondiente, tiene la siguiente finalidad. Por un lado, que la sociedad adquiera esa personalidad jurídica propia y tenga plena capacidad jurídica para poder actuar entre las distintas administraciones. En principio, la inscripción de la sociedad se va a publicar en el boletín oficial del registro mercantil y así dan publicidad legal de la sociedad y dan publicidad legal de la creación de la misma. Cualquier persona puede acudir al registro mercantil y confirmar que existe dicha sociedad. ¿Dónde vamos a tramitar todo esto? Pues en el registro mercantil de la provincia donde la sociedad tenga su domicilio, salvo todas las cooperativas, que lo que van a hacer es hacerlo en el registro de sociedades cooperativas. Bien, ¿qué documentación tengo que presentar? Pues bueno, las sociedades mercantiles deben presentar en el registro la escritura de constitución y la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Además, es necesario que hayan solicitado previamente la declaración censal en Hacienda, ¿vale? Y el NIF. Las sociedades laborales, además, deben presentar el certificado que acredite que han sido calificadas como sociedad laboral. Y las cooperativas van a añadir la declaración de actividad que van a desarrollar, ¿vale? En general, en cuanto a los plazos, pues 2 meses desde el otorgamiento de escritura pública de constitución de nuestra sociedad, ¿vale? La tramitación de la inscripción, pues se te puede tramitar en el acto. Una vez que nuestra sociedad adquiere personalidad jurídica, se van a realizar los trámites que van a permitir a la empresa comenzar a funcionar. Digamos que hasta ahora hemos visto todos los trámites para que nuestra empresa obtenga personalidad jurídica. El resto de trámites son denominados trámites de puesta en marcha, que veremos en el siguiente vídeo que os voy a preparar.